Vamos a tener al abogado Daniel Sheehan. Él tuvimos la oportunidad de conocerlo hace unos años en un congreso en Laughlin, si no me equivoco, por ahí en Laughlin lo conocimos, en el estado de Arizona. Y él menciona una experiencia que él tuvo. No se las voy a contar, pero una experiencia muy interesante porque él estaba investigando, estaba defendiendo el caso de unas monjas de origen centroamericano, y esa investigación que él estaba realizando para defenderlas lo llevó. Sí, lo llevó a otra cosa totalmente distinta, ¿no? Que nunca esperaba. Entonces, que tiene mucha relación con los grupos de poder y quién está realmente al mando, sobre todo dentro del narcotráfico y todo esto, ¿no? Entonces, pongan mucha atención, la historia es muy interesante. Ahora sí que traiga su cena y no se despegue. Compártala con otras personas, porque les digo, es algo muy, muy interesante. Sí. Yo lo conocí al abogado Daniel Sheehan hace, pues ya será unos 4 años atrás aproximadamente. Él es director del Instituto del Nuevo Paradigma, que se ubica aquí en la ciudad de Santa Cruz, California, abogado de profesión, y prepárense para escuchar información realmente impresionante. Y nos da muchísimo gusto dar la bienvenida al abogado Daniel Sheehan en esta noche al programa de Los Desvelados. Abogado Daniel, bienvenido al programa de Los Desvelados. Daniel, welcome to the program. Thank you very much. I'm very pleased to be here. Hace un año precisamente, Daniel, tuve la oportunidad de escucharlo en el Congreso de Conspiración, y realmente me impresionó mucho la información que compartió ahí, y se me hizo muy importante que pudiéramos platicar de eso esta noche, si es posible. And he was, I'm wondering if you can share with us what you told me last year related to the conspiracy, and I hope you can share with us some of the ideas that you told us. Okay. Yes, the events that I'm going to relate to you took place back between 1984 and 1994, when I was the chief counsel for the United States Jesuit Order in Washington, D.C. Okay, los eventos que voy a comentar a continuación ocurrieron durante los años de 1984 a 1994, cuando yo era encargado del gobierno de Estados Unidos acerca del comité judicial. In April of 1984, I was contacted by the Catholic Archbishop for Texas, the state of Texas, Father Fitzpatrick. He contacted me and asked me if I would come to Texas and serve as the attorney for some Catholic sisters who had been arrested by the Federal Justice Department under Ronald Reagan and George Bush Sr. En 1984, en el mes de abril, yo fui contactado por el Arzobispo del estado de Texas para que me hiciera cargo de un caso que 2 hermanas religiosas estaban arrestadas durante el gobierno del presidente Reagan, y esto fue en el estado de Texas. Yes, these Catholic sisters had been arrested because they were driving the car that belonged to Bishop John Fitzpatrick. They were driving from Brownsville, Texas, up to San Antonio with 3 people in the car who had escaped from El Salvador to come to the United States because they had been put on the death list of the death squads that were functioning under Roberto Dubuisson in El Salvador. El cargo fue de que estas hermanas religiosas católicas iban en un automóvil con 2 personas salvadoreñas de un grupo que ahorita le voy a preguntar una vez más a Daniel, y este fue de los cargos de que iban manejando el automóvil del arzobispo. Daniel, can you explain to me one more time what organization these 2 people were from? Those people. There was one woman and a young child in the young man. She had been a nurse for a doctor in El Salvador. Okay.
let me translate that. Yes. Está diciendo que estas dos religiosas católicas iban manejando su automóvil en el estado de Texas cuando fueron detenidas porque venía un señor y una pequeña que ellos habían sido ella había sido enfermera en El Salvador. Okay. And this woman had been put on the death list by the death squad in El Salvador because her employer, the doctor, had operated on a young man who had been shot, the Salvadorian military. Sí, estas personas estaban huyendo exactamente. La señora era una enfermera. Uh-huh. Okay, and because of the doctor having operated on this young man and saved his life, the death squads in El Salvador had decided they were going to kill the doctor and all of his staff people. Como el doctor le había salvado la vida a una persona en El Salvador y que la enfermera lo había presenciado, el Escuadrón de la Muerte decidió mandar asesinar al doctor y a todo su staff, incluyendo a la enfermera. And so this woman who was a nurse escaped from El Salvador and became part of the American Sanctuary Movement network and was brought up into Texas so she could escape the death squads. Y entonces esta enfermera, esta señora que llegó al estado de Texas, pudo llegar con vida a los Estados Unidos y formó una red de un santuario un santuario americano aquí en los Estados Unidos. And when she came to Brownsville, Texas, she learned that President Ronald Reagan and then Vice President George Bush Sr. had issued a secret order forbidding anybody to apply for political asylum in the United States in Brownsville, Texas. So he forbidden? Yes. Y cuando llegó esta persona a Estado de Texas se dio cuenta la enfermera de que el estatus para entrar a los Estados Unidos había sido eliminado por ley por el presidente Ronald Reagan, así que ella no podía estar aquí. So the Catholic bishop asked the Catholic nuns, the two sisters, to drive her and her child and this man who had helped them escape, to drive them from Brownsville, Texas, up to San Antonio, Texas, where they could apply for and be granted political asylum in the United States. Así que el arzobispo, cuando se enteró de esta situación, mandó a las dos religiosas católicas para que manejaran de Brownsville, Texas, hasta San Antonio, para que en la ciudad de San Antonio esta persona, esta señora, esta enfermera, pudiera aplicar por asilo político. But during the drive, they were arrested by the police, mm-hmm. the federal immigration police, mm-hmm. and were arrested, and the Catholic nuns were going to be prosecuted for giving aid to undocumented Central American aliens in the United States. Y durante el transcurso del camino entre Brownsville y San Antonio, la policía federal detuvieron a las religiosas y les dieron un cargo por estar ayudando a gente indocumentada. So Bishop John Fitzpatrick contacted me in Washington, D.C. and asked to have me come down to be the attorney for the Catholic sisters to defend them against these federal criminal charges that were brought by Ronald Reagan and George Bush Sr. against them. Y entonces el arzobispo Patrick, el arzobispo de Texas, me llamó por teléfono a mí para que yo me hiciera el cargo y hacerme cargo del asunto legal de las dos religiosas católicas contra la policía federal que estaba encabezado desde el presidente de los Estados Unidos y George Bush Sr. So it was during that criminal defense, in preparing that criminal defense for those nuns, that I conducted the investigation which began to expose the existence of a criminal network of people inside the administration of Ronald Reagan and George Bush Sr. that were working directly with these death squads in El Salvador and in Guatemala. Wow. Y durante este proceso de investigación en el cual yo estaba a cargo, me di cuenta de que había una red de asesinos y de criminales
que estaban ligados desde la misma presidencia del gobierno del presidente Reagan y del George Bush Sr., y que estaban íntimamente ligados con el escuadrón de la muerte de El Salvador y también de Guatemala. So when we won that case and we got the charges dismissed against the Catholic nuns, and we got the federal court in Texas to enter an order prohibiting George Bush and Ronald Reagan from continuing that type of activity. Nosotros ganamos el caso y también pedimos un recurso legal por parte del juez, se lo brindó para que desde el gobierno federal, desde el presidente Reagan y George Bush Sr., no pudieran entrar más en este caso y no pudieran meterse con estas personas. Bueno, con nosotros en esta noche el abogado Daniel Sheehan nos estaba comentando acerca de estas dos monjas que logró resolver esta situación en Texas, pero de ahí, ¿qué fue lo que encontró, abogado? But during the investigation of that case is when we uncovered the criminal activity of Ronald Reagan and George Bush Sr. helping to supply military equipment to the Contra forces, the former LaGuardia, the National Guard of Anastasio Somoza in Nicaragua. Y durante estas investigaciones en que yo estaba a cargo me di cuenta que, bueno, se descubrió una red en la cual el gobierno de los Estados Unidos en esa época estaban enviando y ayudando a la Guardia Nacional del gobierno de Somoza. Because just in March of 1984, the United States Congress had passed a law prohibiting the Reagan and Bush administration from providing any kind of military equipment to the Contras because the International Court of Justice in Geneva, Switzerland, had ruled that they were criminals and were engaging in illegal activity trying to overthrow the government in Nicaragua. Y nos dimos cuenta que en marzo del 84 el Congreso de los Estados Unidos pasó una ley en la cual se prohibía cualquier ayuda a este gobierno, y en especial se le prohibía al gobierno del presidente Reagan y al presidente Bush ayudar de cualquier forma, ya que el Congreso de Génova, en Italia, a nivel internacional declaraba que era ilegal ayudar a este tipo de personas que fomentaban el terror. Entonces tenían que buscar una manera de enviar las armas a Nicaragua de alguna forma sin que se dieran cuenta, ¿no es así, Daniel? So they have to find a way to send the weapons to Central America, right? Yeah, well, they were trying to find a way to keep secret the fact that they were still supplying weapons to the Contras in open defiance of the United States Congress. Sí, ellos tenían que buscar una manera de seguir administrando y seguir mandando armas sin que nadie se diera cuenta. So during, as I said, during the course of our investigation, we had uncovered this complete criminal operation that was going on by George Bush and Ronald Reagan to support the Contras. So once we won that case in Texas, we opened up a full investigation of what this other criminal activity was. Y gracias a este caso en el cual yo estaba trabajando, nosotros pudimos descubrir y poner a la vista a todo el mundo lo que el gobierno del presidente Reagan y el presidente Bush estaban haciendo ilegalmente en contra de las leyes de este país. Yes, when we uncovered all of this evidence, we filed a federal legal action against the members of the Reagan and Bush administration. We filed the case in the federal court in the state of Florida, where they were shipping the weapons from the United States through Florida down into Costa Rica, and then from Costa Rica into Nicaragua. Sí, nosotros tomamos una acción federal legal en contra del gobierno del presidente Reagan, y este caso se realizó en el estado de Florida, porque en ese mismo estado estaban mandando las armas de Florida conectando a Costa Rica y de Costa Rica a Nicaragua. So after we filed this major federal civil lawsuit, I was contacted just several days later by the man who was the bureau chief for Time Life magazine in Miami, Florida. Después de que yo tomé y que mandamos y que denunciamos esto legalmente, yo fui contactado por el jefe editor de la revista Time Life en Miami, Florida.
Okay. His name was Richard Billings. Su nombre es Richard Billings. And so Richard Billings contacted me, and he had gotten a copy of this complaint, and he asked me, he came to my office, and he showed me the complaint, and he asked me if I knew who the most important person was among all of the defendants, the 26 defendants that I had named in the complaint. Y entonces este jefe editor me dijo que le pudiera decir cuál era la persona de más alta jerarquía en el cual estaba esta denuncia legal. And I told him, yes, that the person that I thought was the most important person was a man by the name of Theodore G. Shackley. Y le dije que la persona de más alto rango, la persona más importante en esta conexión, se llamaba Theodore G. Shackley. And Theodore G. Shackley was the head of covert operations for the United States Central Intelligence Agency for George Bush Sr., when George Bush Sr. had been the head of the CIA, the American CIA, in 1976. Theodore G. Shackley era el jefe de las operaciones que no eran a la vista pública, que eran ocultas por parte de la Agencia Central de Inteligencia llamada la CIA, en el cual en esa época el jefe de la CIA era George Bush Sr. Okay. And he had also been the Miami CIA station chief back from 1961 to 1965 at that time. Que a su vez también era el jefe de la CIA en Miami, y él fue desde 1961 a 1965. Okay. And at that time, the CIA station in Miami had a professional assassination team that was in position inside Florida that was engaged in political assassinations around the world. Y que a su vez en esa época la CIA en el estado de Miami tenía un escuadrón profesional de asesinos que trabajaban dentro del estado de Florida y que se dedicaban a cometer asesinatos de nivel político. And so Richard Billings said that he wanted to introduce me to a person who could tell us some information that would be very important for us to know, so that we would know exactly who it really was that was behind these illegal activities that we were filing the lawsuit against. Wow. Y este editor en jefe de la revista Time Magazine dijo que le iba a presentar una persona que sabía muchísimo acerca de este caso y quién era la persona que conocía todos estos asuntos ilegales. Okay. So he set up a lunch the next day for me to go to at the Dubliner Cafe, at this restaurant in Washington, D.C., right at the base of Capitol Hill, right next to the Union Station railroad station. Y entonces se acordó que íbamos a tener un lunch en un restaurante muy cerca del Capitolio en Washington, D.C. And so the next day at 12 o'clock noon, I went to the Dubliner Cafe, and there was Richard Billings waiting for me, and he brought me into the restaurant and went to a table in the middle of the room, and there was this elderly man sitting at the table waiting for us. Y entonces al siguiente día, a las 12 del mediodía, me llevó a este café enfrente del Capitolio en Washington, D.C., y entonces me llevó a una mesa que estaba en medio del restaurante adentro, y había una persona de avanzada edad esperándome. And so I went over and we sat down at the table, and the man introduced himself to me as Mr. Joseph Smith. Y esta persona llegó y se adelantó y se presentó bajo el nombre de José Smith. And as it turned out, that was his real name. Y al final de cuentas sí era su nombre verdadero. Okay. Algo está
interviniendo ahí en tu línea. ¿Carlos? Bueno. Sí, okay. Sí, te escucho. Daniel, are you there? Yes, I'm right here. I'm sorry, Daniel. Sure. You were saying that this person presented himself as Joseph Smith. That's right. It was his real name. That was his real name. Okay. And he said that he'd been an old friend of Richard Billings, and that Richard Billings had asked him, Joseph Smith, to tell us an important story that would reveal to us who it was that was really behind all of these political assassinations and all of this illegal weapons sale. Tenemos al abogado Daniel Sheehan vía telefónica. Carlos, no sé si captaste la parte final que Daniel estaba mencionando. Sí, entonces Richard, el editor de Revista Time Life, le dijo a Daniel que le dijo a José Smith que le dijera la verdad acerca de realmente qué es lo que estaba pasando con estos grupos de asesinos profesionales. Okay, go ahead. Okay. This man, Joseph Smith, then began to tell me the following story. Okay, entonces José Smith le empezó a contar la siguiente historia. Okay. That he said that in 1974, this is like 10 years earlier, he had been the deputy CIA station chief in Mexico City. Y todo empezó en 1974, 10 años antes de lo que estaba pasando en ese momento, que era 1984, cuando él era el jefe de la CIA en la Ciudad de México. Okay. And at that point, this man, Theodore G. Shackley, whom we had named as one of the defendants in the lawsuit that we had filed, had just come on to be the director of all CIA activities throughout all of Latin America. Y comentó que Theodore, esta persona que legalmente era la persona que estaba siendo acusada, era en ese momento el director de la CIA en toda Latinoamérica. Okay. And he had come to that position from being the CIA station chief in Saigon, in Vietnam. Y recibió ese puesto gracias a que él era el director de la CIA en Saigón. This is during the Vietnam War? This is right at the very end of the Vietnam War. Esto fue exactamente después de la guerra de Vietnam. Okay. And he, Theodore Shackley, had been taken out of the office in Vietnam because he had organized a thing called the Phoenix Project, which was a massive political assassination program that had murdered over 20,000 non-combatant civilians in Vietnam. Wow. Y fíjense que esta persona fue en Vietnam a cargo de un proyecto de asesinos profesionales llamado Organización Phoenix, que se dedicaba a asesinar a más de 20,000 personas que no eran combatientes. En Vietnam. En Vietnam. Okay. And so he had been brought on now to become the head of all Western operations in Latin America. Y de ahí fue la persona encargada de todas las operaciones en el hemisferio oeste de todo lo que es Latinoamérica. And so Theodore Shackley took the position that because an American CIA man by the name of Philip Agee had written a book exposing some of the illegal activities of the CIA, that Theodore Shackley was going to have to replace all of the CIA station chiefs in every major station in Latin America. Y tomó el puesto, ya que la persona que estaba a cargo, llamado Philip Agee, escribió un libro acerca de todos los problemas que tenía Latinoamérica, y él, el nuevo jefe, se iba a hacer a cargo y iba a arreglar todos estos problemas. Iba a sustituir a todos los directores de la agencia de la CIA en las ciudades mayores, ¿no? Sí. Okay. And so the CIA station chief in Mexico City had been removed by Theodore Shackley and had been replaced by a new man by the name of Tom Polgar. Y entonces esta nueva persona reemplazó al que era el jefe de CIA en la Ciudad de México, y la nueva persona encargada del CIA en la Ciudad de México era Tom Polgar. And so Tom Polgar had come into the office of Joseph Smith, who was the deputy CIA station chief, right after that, and had told Joseph Smith that Tom Polgar was not sure whether he was going to keep Joseph Smith on as
the deputy CIA station chief. Y Tom Polgar llegó a hablar con José Smith y le dijo a José que si no estaba seguro que lo iba a mantener en su puesto. Okay. And so Tom Polgar told Joseph Smith that Joseph Smith was to have a meeting with a man who would come to Joseph Smith's office the next morning at 10 a.m., and that Joseph Smith was to provide any information that the man asked and to go with him anywhere that the man asked him to go if Joseph Smith wanted to stay on as the deputy CIA station chief. Y Tom Polgar le dijo a José Smith que al siguiente día a las 10 de la mañana iba a contactarse, iba a ver con una persona y que esa persona le iba a hacer preguntas de todo tipo y que si él quería mantener su puesto, él le tenía que contestar y tenía que ir a todos los lugares que él le fuera a asignar. Okay. So the next morning at 10 o'clock, into the office walks a man by the name of Nasser Haro. And Nasser Haro was a Lebanese Mexican citizen who was the head of the DFS, which, as you know, in Mexico is the combined CIA and FBI in Mexico. Y la persona que se reunió con José Smith el siguiente día era Lassi Haro, que es un libanés mexicano que en ese entonces tenía el puesto de jefe de seguridad nacional en México, que es una mezcla entre la CIA y el FBI. ¿Cuáles son las siglas que él mencionó? DFS. DFS. Oh, okay. The man came in and he said that Tom Polgar has told me, Nasser Haro, that you, Joseph Smith, are to come with me and answer anything that I want to ask you. Y entonces llega esta persona, la hace Haro, y le dice a José Smith que él le tiene que contestar todas las preguntas y tiene que ir a todos los lugares que él le vaya a decir. Y entonces lo llevó por muchos lugares y lo bajó de donde estaba el edificio, lo metió en una suburban de ventanas muy pequeñas y lo llevó directamente al aeropuerto. Okay. And there they went completely around all of the security at the airport and got into an airplane, a private airplane, and flew all the way to Argentina. Y en ese momento pasaron por todo el aeropuerto y tomaron un avión y viajaron hasta la Argentina. And when they landed at the airport in Argentina, they got off the airplane, went completely around all of the security, and went out onto the tarmac and got into a helicopter, which then flew out of the airport in Argentina with no security clearances at all. Y cuando llegaron al aeropuerto Argentina, nadie los revisó, no hubo ninguna seguridad que los fuera a checar a ellos, y de ahí tomaron un helicóptero, y como dice ahorita, estaba mencionando también, sin ninguna seguridad, y nadie los estaba controlando, ellos viajaban libremente. Mm-hmm. Okay. And so they flew in this helicopter up into the northeast corner of Argentina, where the 4 different countries all come together up there. Y entonces este helicóptero llegó a la parte noroeste de Argentina, donde los 4 países se juntan, que son países como Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Creo es Uruguay, Brasil y Paraguay y Argentina. And so the helicopter landed on this field up in the mountains up there, in this field that looked like a big soccer field. Y el helicóptero aterrizó en las montañas y era un campo muy grande, como si fuera un campo de fútbol. Okay. And they got out of the helicopter, and Joseph Smith followed Nasser Haro across the field and went up this big embankment at the end of the field. Y entonces salieron del helicóptero y José Smith empezó a seguir a esta persona, Nasser Haro, hasta el final de este campo. And when he got to the top of the embankment, he looked over and he looked down and he saw this town, and it looked just like he was in Bavaria, like outside of Germany, in Europe. Y cuando se llegaron al final de este campo, llegaron a la parte final, vieron hacia abajo y se dieron cuenta que había un pueblo que parecía Bavaria en Alemania. Wow, increíble esta información que está compartiendo con nosotros el abogado Daniel Sheehan. Vamos a la pausa. Bueno, pues parece que ya estamos listos. Vamos a nuevamente con nuestra entrevista en esta noche madrugada, precisamente una entrevista muy especial, y realmente la información que está compartiendo con nosotros el abogado Daniel Sheehan, increíble. Nos quedamos precisamente que llevan a Joseph Smith a este pueblo que parece Bavaria, pero en Argentina, ¿no es así? So you're telling us that there was like a town from Germany in Argentina, right? That's right. And the place had
all these houses that looked like German houses in these little streets, and there was a big Bavarian inn, like sitting right in the middle of the little town. Sí, las casas tenían aspecto de que eran bávaras, ¿no? Como alemanas, y en medio había un gran lugar donde la gente podía llegar y hospedarse. Okay. And they walked down into the town and went right straight to the little Bavarian inn, and Nasser Haro had Joseph Smith come into the inn, following him into the main dining room. Y entonces bajaron y llegaron a la parte del medio donde estaba este pueblo alemán, y entraron a esa parte que parecía que era un hotel, y entraron hasta la parte del medio dentro del hotel. And there, at the end of the dining room, was a table with 6 men sitting behind the table, waiting for him to come in. Y adentro de esta gran sala, de este gran comedor dentro del hotel, había 6 personas que lo estaban esperando que esas personas llegaran ya. And behind the men, up over this great big huge fireplace, was a big gigantic bright red flag with a huge white circle in the middle of it, with a black swastika right in the middle of the white circle. Wow. Y entonces en la chimenea, en este comedor, había una gran bandera roja que tenía un círculo blanco y que tenía unas siglas en negro. No, una suástica alemana en negro. And it was a battle flag for the German Third Reich Nazi government. Y era la bandera de batalla del gobierno nazi. Del Tercer Reich. And these men ordered Joseph Smith to sit down in this chair right in front of them, and told him that if he was going to have any plan to remain as the deputy CIA station chief in Mexico City. Y entonces estas personas le ordenó a José Smith que se sentara y le dijeron que si realmente quería mantener su puesto como jefe encargado de México, de la CIA, okay, that he would have to agree right there to do absolutely nothing to interfere with the smuggling of cocaine that was going to be coming from Colombia, South America, up into Mexico and into the United States, because those men had just established a new cocaine cartel in Medellín. Entonces le dijeron a él que si quería mantener su puesto, él debería de aceptar en ese momento que él no iba a interferir en la distribución de cocaína que iba a llegar desde Medellín, Colombia, a la Ciudad de México, vía México para los Estados Unidos, y que él no debería interferir porque se iba a crear un nuevo cártel de narcotraficantes con base en Medellín, Colombia. Wow. Okay. And that money from the income generated from the sale of this coke by this Colombian cocaine cartel was going to be used to fund the purchasing of military equipment for extreme right-wing elements down all throughout Latin America to fund what they called their war without boundaries. Y entonces estas ganancias que iban a tener las ventas de la cocaína en los Estados Unidos era para financiar una guerra que se le llamaba la Guerra Sin Frontera. Wow. Okay. And so this man, Joseph Smith, said that he was completely shocked at being confronted by these people to discover who it was that Theodore G. Shackley and Thomas Polgar were working with in Latin America to assassinate the people throughout Latin America who disagreed with them. Y entonces José Smith se sorprendió muchísimo quién era Theodore Shackley y saber en realidad cuáles eran los fines, ¿no?, que existían dentro de esta organización, que era un organismo internacional de asesinos. Pero Daniel, un segundito, déjeme interrumpirte. Estas personas que estaban entrevistando a José Smith, ¿eran de origen alemán? ¿Eran estadounidenses? ¿Solamente seguían la filosofía nazi? ¿Llegó él a saber algo acerca de ellos? Do these 6 people who were interviewing Joseph Smith, did they were Germans? They were American who wanted to follow Nazis, ideas? Who were they? No, they were Germans. They were World War II age generation German Nazis
who had been smuggled out of Germany in the last years, 1944 and early 1945, and brought to Paraguay, Uruguay, Argentina, and other places in Latin America, where they set up some of these German towns where these men lived with their families, protected by the fascist governments in those countries. Sí, eran gente que pertenecía al grupo nazi en aquella época, ya eran gentes de avanzada edad que eran del régimen nazi y que ellos llegaron a todos esos países sudamericanos, lo que era Paraguay, Uruguay, Argentina, y que eran protegidos por los gobiernos fascistas de ese entonces en Sudamérica. Carlos, nos habíamos quedado y que estabas explicando algo, ¿no? Sí, básicamente estabas preguntando quién eran estas personas, y estas personas, bueno, que estaban con él platicando con José Smith, son personas que venían directamente del régimen nazi, eran personas de avanzada edad, y que ellos estaban fomentando y estaban creando estas organizaciones de asesinatos a nivel político. Y este grupo estaba trabajando junto con Shackley y otra persona, déjeme ver cómo mencionaba que era su nombre, Pogert. Ahorita te digo el nombre. Sí, es Pogert, es Todd Pogert y Teodoro Shackley. Theodore Shackley. Ajá. Yes, and as it turns out, that Theodore Shackley, turns out that he, in fact, worked directly under a man by the name of Reinhard Gehlen in Germany following World War II from 1947 all the way to 1961, before he was brought in to become the CIA station chief in Miami, Florida. He worked directly under General Reinhard Gehlen, who was the Waffen-SS Nazi commander for all anti-Soviet and anti-Eastern Bloc intelligence for the Third Reich in Germany. Wow. Sí, y también Theodore Shackley había trabajado con el director del régimen nazi, Reinhard Gehlen, que él era el encargado de toda la parte del régimen nazi después de la Segunda Guerra Mundial, de 1947 a 1961. Wow. Mm-hmm. And it turns out that Theodore Shackley had, gone through the very first class trained by the CIA when the National Security Act of 1947 created the CIA, and they trained their first class, and Theodore Shackley was in that first class. Y Theodore Shackley perteneció a la primera clase de entrenamiento del CIA en 1947, así que esta persona era de los primeros que estaban organizando esta agencia federal de Estados Unidos. Pero Reagan era el entrenador de la CIA en ese entonces, cuando comenzó. This Lionheart, this person, he was the trainer at the CIA in 1947. Well, actually, what he did is he set up an academy in a place called Oberammergau in Germany, in Bavaria, high upon this top of this mountain. And he, in fact, then from 1947 all the way till 1961, trained 100 men every year from 1947 to 1961. And he put in charge of that school a man by the name of Otto Skorzeny, who was the Waffen-SS commander of the Special Forces for the Third Reich. Y esta persona, de la pregunta que está haciendo Víctor, esta persona organizó academias de 1947 a 1961 en Alemania, en el cual entrenaban a 100 personas cada año, en una escuela en la que también participaba Otto Oskar Gain, que él era del régimen nazi también. Wow. And so that this was a NATO training school, the North Atlantic Treaty Organization, that was created by the Western Allies immediately following World War II, and they technically are the ones that established this school in Oberammergau, where Theodore Shackley went to be trained. Y esta escuela de que estamos mencionando fue una escuela que fue edificada y realizada después de la Segunda Guerra Mundial por la NATO, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que son los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y que esta persona del régimen nazi, Omergau, estaba a cargo de realizarla. Wow. Mm-hmm. And then Theodore Shackley went from there directly to Germany,
where he served under Reinhard Gehlen from that point all the way to 1961. Y de esta escuela de entrenamiento, Theodore Shackley fue a trabajar con Reinhard Gehlen hasta 1961. Okay. And so this is who Theodore Shackley was, and it turns out that these 100 men a year that were trained at that center in Oberammergau by Otto Skorzeny under the direct orders of General Reinhard Gehlen of the Third Reich became the leaders of covert operations for all of the Western nations in the North Atlantic Treaty Organization. Y Theodore Shackley, que perteneció a estos entrenamientos bajo la dirección de Reinhard Gehlen, era el Third Reich, que se le conoce como en el gobierno y en el régimen nazi, que fueron a cargo de todo el liderato del hemisferio oeste. Wow. And so these training, these men that were trained included people from Israel. En estos entrenamientos había gente israelita también. Bajo las órdenes de este comandante o general alemán. Under this Nazi general, right? That's right. That's right. Because the decision was made after World War II that the Israelis were going to be considered part of the Western world, and they created the state of Israel and put it into the Middle East. Y después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un acuerdo con los israelitas de que ellos iban a pertenecer al hemisferio oeste y que ellos iban a tener un gobierno independiente. Una nación. Okay. And for example, one of the men who was trained in the same class with Theodore G. Shackley was a man by the name of Michael Harari. And Michael Harari is the man for the Mossad, the Israeli Mossad, that was put in charge of the assassination team to kill the 49 members of the Black September group that had gone in and kidnapped the Israeli Olympiads in Munich in 1972. Y una persona que estaba en la misma clase que Theodore Shackley era Michael Harari, que era el grupo israelita Mossad. Este grupo fue encargado de asesinar lo que se conoce como el Septiembre Negro de los Juegos Olímpicos de Múnich. ¿Este es lo que sale en la película de Múnich recientemente por Spielberg? Is this what the Spielberg movie show us? That's right. And in fact, one of the people in the meeting where the man is chosen to head up one of the assassination teams, when he was meeting with Golda Meir, the president of Israel, one of the men sitting in that meeting was Michael Harari. Una de las personas que aparece en la película que está sentado con el presidente de Israel era Michael Harari. O sea, ¿en realidad era Michael Harari? Was he in reality? No, but they introduced him in the movie. Said, This is Michael Harari. Oh, okay. No era de veras, pero sí, el nombre de la persona era como Michael Harari. Era un actor, pero estaba personificando a Harari. Okay. And it turns out that when Michael Harari got done running the assassinations of these 49 members of the Black September group, he then was transferred into Mexico City, where he was inside the security division of Pemex, the Mexican National Oil Company. Y Michael Harari, que estuvo a cargo de este grupo para los Juegos Olímpicos, que fue lo que pasó con estas personas, de ahí fue transferido a la Ciudad de México como jefe de seguridad de Pemex. Wow. And he helped organize and run a political assassination group that was hidden inside the security department of Pemex, the Mexican National Oil Company, that was under the direction of Jorge Diaz Serrano, who was the president of Pemex at that time, who was a former business partner of George Bush Sr. in the Zapata Oil Company in Houston, Texas. Actualmente, ¿dónde están estas personas? ¿Dónde se encuentra Shackley? ¿Dónde se encuentra Pogard? ¿Dónde se encuentran ellos? Si es que tiene información de esto, Daniel. Daniel, did you know where Theodore Shackley right now is and what he's doing, and what about Tom Pogard? Yeah, Theodore Shackley just died last year.
Theodore Shackley acaba de fallecer el año pasado. And I don't know where Tom Polgar is right now. But Tom I know Polgar that no there tengo exactamente are su localización. dozens of these men that were involved in this, like Richard Secord and Richard Armitage and Elliot Abrams and all of these guys who are now, who have been given high-level positions inside the administration of George W. Bush. Pero hay 3 personas que acaba de mencionar Daniel que participaron en estas organizaciones criminales y que ahorita tienen puestos altos dentro del gobierno del presidente George Bush en la actualidad. El abogado Daniel Sheehan está con nosotros, director del Instituto del Nuevo Paradigma en Santa Cruz, California, y bueno, abogado de profesión, compartiendo con nosotros esta información siempre importante. Esta escuela de Reinhard Gehlen continúa todavía prestando este entrenamiento a 100 personas al año? Is this 100, the training that train 100 people per I think was per year. Is still running? No, as far as we know, that in 1965 they stopped the program. They had trained all of these men from 1947 all the way to 1965, and then we don't know whether they moved the place or whether they stopped doing it, but they stopped doing it at Oberammergau. Sí, esta organización esta escuela de entrenamiento dejó de existir desde 1965, pero trabajó y corrió desde el 47 hasta el 65. Daniel, ¿piensas que esta organización continúa entonces con vida, corriendo asesinatos a nivel mundial y corriendo el negocio de las drogas? Daniel, do you believe that this organization is still working right now? It's still killing people and still with the drugs? Well, what's happened is that during the administration of Ronald Reagan and George Bush Sr., they attempted to integrate these people up into the anti-terrorist organizations inside the Central Intelligence Agency and inside the United States military and inside the military of the other NATO countries. So they basically brought these people up into the government so that they're participating as the directors of these secret, covert political assassination operations that are actually being run secretly by these governments now. Sí, muchas personas que pertenecían a estos grupos ahorita fueron integrados al gobierno actual de los Estados Unidos y que están a cargo de varias divisiones, entre ellas grupos antiterroristas. Ahora ya son ellos trabajando como grupos antiterroristas, pero que en forma secreta ellos se dedican a asesinar políticamente. Okay. And what they're trying to do now is they're attempting to get all of these people basically pardoned. You know, they have this thing down in Argentina, they have the thing down in Chile, they have all these efforts going to have laws passed and stuff that is going to make it impossible to investigate and punish these people by establishing amnesty for all of them. Muchas de estas personas siguen residiendo en países sudamericanos como Chile y Argentina, donde dentro de muy poco van a pasar leyes en esos países donde van a prohibir que se vayan a revelar y que se vaya a actuar legalmente por hechos del pasado. Okay. Daniel, yo creo que esto va a ser tema para otra ocasión, pero ¿este mismo grupo pudo haber sido encargado de matar al presidente Kennedy? I have a question. Do you think this same group, they were the one who killed President Kennedy? Yes, they are the ones that killed President Kennedy. Ellos son los que asesinaron al presidente Kennedy. Yes, this was the group in Miami that was under Theodore Shackley. There were 15 men, including Rafael Chichi-Quintero, Rolando Martinez, and Roger Morales. There's a whole group of them that we know their names, and they were working under Theodore Shackley in the CIA station in Miami, and they, in fact, are the ones that the United States House of Representatives Select Committee on Assassinations determined, in fact, assassinated the president, but no one would do anything about it. Sí, en realidad este grupo dirigido por Tom Shackley desde la oficina de la CIA en Miami fueron los que orquestaron el asesinato del presidente Kennedy. Y las personas que también mencionó ahorita
Permítame tantito. Entre ellos Rolando Martínez, Chichi Quintero y varios más, ¿no? Sí, estas personas de origen cubano fueron encargadas de organizar esto y que se les comprobó que ellos habían sido partícipes, pero que nada se hizo en ese momento. Yo creo que esto, si nos das oportunidad, lo platicaremos en otra ocasión, Daniel, este tema muy interesante de la muerte de Kennedy. Pero otra pregunta, ¿el hijo de Kennedy podría haber sido asesinado por este grupo también? I think this is a very good discussion for another day about Kennedy, but we have another question about this. Do you think Kennedy's son was also killed by this group? I don't know. I don't know about John Jr. I don't know. I know that this group is capable of doing most anything, and that they specialize in political assassinations. And they've conducted political assassinations all throughout the world, and they do not confine themselves to engaging in political assassinations just for the benefit of their nation. They do it to benefit their own political point of view. No estoy seguro si ellos realmente asesinaron a Kennedy Jr. No tengo el conocimiento de eso, pero estos grupos tienen la capacidad de asesinar a cualquiera, y no solamente para satisfacer la necesidad de un país, sino para satisfacer la necesidad de su ideología como grupo. Ellos tienen esta capacidad de hacerlo. ¿Tiene algún nombre este grupo? ¿Sabemos el nombre de ellos? Did you know the name of this group? Did they have a name or they don't? Well, the group that was working under Shackley in Miami had the nickname the S Force. S as in Sam. They were called the S Force. And that was their code name there. The group down in Latin America, they just referred to themselves as the War Without Boundaries. El nombre que usaban cuando estaban en Miami se llama como el grupo S como Sam. El grupo que utilizaron el nombre que utilizaron en Latinoamérica se le llamó la Guerra Sin Fronteras. Uh-huh. A veces es un poco desconsolador escuchar esta información porque nos damos cuenta que estamos en manos de gente sin escrúpulos y que no hay nada que lo pueda detener. Sometimes it's kind of discouraging to know that we're in hands of people who can do anything they want and we cannot stop them. Well, it's the key is not to be discouraged, but to be encouraged by the fact that we have people who are working to try to solve this, who can identify these people and who are willing to bring them to the bar of justice, to tell people publicly about them, and to try to ultimately organize the people of goodwill throughout the world to get rid of these people. Bueno, en vez de sentirnos desilusionados, debemos de sentirnos motivados, ¿no? De que conocemos quiénes son estos grupos y qué fue lo que hicieron, y que debemos de organizarnos a nivel mundial, porque hay gente a nivel mundial que es honesta y que puede llevar a estas personas a la justicia para que paguen por todo lo que han hecho. Es mejor tener información que desconocerla, me imagino. I think it's better to have the information rather than not knowing, right? That's right, because as I'd said, that a lot of people, they hear this information and they feel like they are disillusioned. They feel very disillusioned about all this, but as I've said, it's much better to be disillusioned than to continue to be illusioned, because if you're illusioned, then you don't really know what's going on, and you can never possibly solve it. Sí, es mejor estar desilusionados a ser ilusos, a ser personas que no sabemos qué es lo que realmente está pasando, y es mejor sentirnos así, sentirnos desilusionados pero con la verdad, a ser ilusos y nunca conocer exactamente qué fue lo que pasó. Realmente es impresionante esta información, Daniel, que compartes con nosotros, y nos gustaría poderte molestar en otra ocasión para seguir platicando de más de las investigaciones que has realizado. This is a very important information you share with us tonight, Daniel. We're really happy for this, and we hope you can share more information in another time. Yes, anytime. You call and we'd be happy to discuss all of this information or any additional information we know. Claro que sí, cualquier día que quieras hablar por teléfono y aquí compartimos más experiencias de lo que se investigó. Muchísimas gracias al abogado Daniel Sheehan por estar con nosotros en esta noche. Agradecemos también a Carlos Camacho por la traducción y excelente, pues siempre la información que comparte con nosotros el abogado Daniel Sheehan, y sobre todo que es información que no van a encontrar donde sea, en cualquier lado, ¿no?